Atrapado en el velo. Historia tercera. Antologías del miedo para el mundo. Buenas noches. Hoy continuaré y daré final a la historia que mi amigo Fernando, quien ya no se encuentra entre nosotros, me ha compartido. Espero puedan apreciarla y mantengan su mente abierta a todas las posibilidades. Tras el incidente en el Zacatal, Fernando se trasladó a Nuevo León, desde donde me contactó hace apenas poco tiempo. Para esto, hace falta aclarar que él y yo no nos hemos visto en al menos 3 o 4 años. La idea de aquel sitio extraño no me abandonaba. Sentía que aquello fuera lo que fuera me seguía a todas partes. La muerte rondando o quizá algo peor. Debía de arreglar algunas cosas, asuntos sin resolver en todas partes. Visité Charcoal, Guadalupe, Guadalajara y Nava en Coahuila. Todos aquellos trayectos se me antojaron como un cortejo fúnebre. Aún en los brazos de mamá no sentía el alivio. Y finalmente solo me quedaba un asunto pendiente. Y ese era contigo, Antología. Después de abrazar a mi madre por última vez sin saberlo, me dirigí a ese sitio donde nos despedimos, Bustamante. La carretera se tornó más fría de lo habitual, y en cierto punto una tormenta aterradora lo invadió todo. Justo tuve que bajar la velocidad al pasar coincidentemente por el Cerro Colorado, aquella llanura casi siempre seca. Los relámpagos iluminaban el vacío de la carretera, ya al anochecer. Justo en Nava coloqué un farol para despoblados a la motocicleta, y este era el momento para usarlo. Tú conoces esa sensación, el viento, la lluvia, la tormenta y el asfalto. Todo me encendía, me sentía vivo, cada vez que algo tan maravilloso pasaba. Pero no ese día, no esa noche. La oscuridad me aterraba y encendí la luz. Justo cuando pasaba por uno de esos letreros. Quizá no lo recuerdes o quizá sí. Ese donde enterramos el baúl, el de los recuerdos. ¿Qué decía? Este camino no es de alta velocidad. Juramos juntos algún día viajar de nuevo y sacar aquel pequeño tesoro. Pero al encender mi farol, justo ahí, solo por un momento, solo por un instante, pude ver aquella frase. Este camino no es de alta velocidad. Y un haz de luz, un relámpago después, el letrero aquel había cambiado y decía algo totalmente diferente. Atrapado dentro del velo. En la temporada que Fernando y yo viajamos juntos, recolectamos algunos recuerdos, quizá no muy memorables para la mayoría. Un libro para adultos de Tabasco, un poco de hierba de Quintana Roo y varias cosas más. Era en Bustamante donde nuestros caminos debían separarse, así que compramos un pequeño baúl de madera en el ojo de agua y lo usamos para meter todas aquellas pequeñas cosas. Después, como piratas en una isla desierta, buscamos una referencia, precisamente aquel letrero, y lo enterramos ahí, con aquella promesa de amigos. Fernando experimentó un cambio esa noche y recorrió aquella carretera dando vueltas frente al Cerro Colorado, tratando de encontrar el letrero aquel que hacía de X, pero fue inútil. Finalmente mi amigo creyó que quizá algún bromista había cambiado lo que estaba escrito por algún poema, y decidió escarbar para sacar el tesoro. El baúl estaba ahí, las cosas que enterramos también.
así que asumió que todo debía de seguir normal. Pero no tardó en percatarse que después de aquel relámpago, y tras leer aquella frase, su mundo habría cambiado para mal. Llegué a la plaza principal con aquel cofre clavándoseme en las costillas. Pasé por todas las casas antiguas del centro. Quería hospedarme en aquel hotel junto a la presidencia y, de no ser posible, iría quizá al albergue. La tormenta seguía con fuerza y parecía que no pararía. No había nadie en las calles, y pese a que aún no era demasiado tarde, todos los locales que rodeaban el sitio frente a la iglesia de San Miguel estaban cerrados o al menos a oscuras. Ahí me di cuenta que la tormenta había causado un apagón. Quizá el pueblo entero había decidido por la situación dormir temprano. La lluvia no era de aquellas frías, era más como algo cálido y constante. Pasé por el empedrado frente a la alberca municipal hasta la cabaña, la cual tenía la cerca frontal cerrada. Toqué la bocina un par de veces mientras el agua empapaba mis cosas y a mí, pero nadie salió. Pasé un largo rato tratando de ver si había o no alguien adentro, pero fue en vano mi esfuerzo. Recordé entonces otro de los hoteles y conduje apresurado en medio del diluvio que seguía sin detenerse. En este lado del pueblo el empedrado se había cambiado por asfalto y resultaba aún más resbaloso, así que mi prisa no duró mucho y conduje casi a vuelta de rueda, un muy buen tramo, quizá esperando ver a alguien, no lo sé, hasta que llegué al hotel, que sí estaba abierto. Dejé la motocicleta en el estacionamiento bajo un toldo, esperando que no se empapara más de lo que ya estaba, y con mi chaqueta más pesada por la humedad me dirigí a la recepción. El hotel contaba con una fachada amarilla de estuco, y dentro lo primero era el restaurante, adornado de forma añeja, con mesas rústicas y de madera gruesa, adornos como cabezas de venados en las paredes, y más allá un patio adoquinado desde donde se pasaba a la recepción. Fernando llegó hasta este punto, y con todas las puertas abiertas entró buscando quien lo atendiera. Pero tras un largo rato inspeccionando todos los rincones del restaurante y el hotel, se dio cuenta que le había vuelto a pasar. Estaba completamente solo. Encendió su linterna para buscar en la oscuridad de los pasillos del hotel los muebles desusados y el constante repiqueteo de la tormenta, acompasado por las periódicas luces de los relámpagos al exterior, estaban probando sus nervios, y no tardó mucho en caer en la desesperación. Corrió por los cuartos con toda la velocidad que la oscuridad le permitía. Abría tantas puertas como encontraba. Finalmente, puso atención en uno de los cuartos. Era una habitación sencilla con vista a la calle exterior. Una cama extendida con arreglos de fuste oscura y más muebles que podrían pasar por anticuados. Su linterna solo le dejaba ver detalles aleatorios, pero la luz de un relámpago fuera del enrejado le dio una vista panorámica que solo duró un segundo. Frente a un antiguo televisor está un plato, y en él un pedazo de pan a medio comer. Además, junto a estos, un vaso de leche derramado. Fernando inspeccionó aquel cuarto con demencia. Descubrió desesperado que había algo de ropa en el ropero y maletas en el closet. Un cepillo de dientes aún con espuma en el lavabo. Fuera lo que fuera que había pasado con la gente del lugar, había sido rápido. Tras abandonar aquel sitio, y una vez recuperando mi cordura, caminé en la tormenta, mirando todas las sombras de la calle. No apagué mi linterna, pues algo de consuelo sentía en ella. Avancé hasta la plaza y ahí me detuve. Miré que la situación del hotel era la misma que en todos los demás locales. Había algunos autos aparcados en aquella zona, aunque eso no importaba. Por el momento traté de pensar en qué debía hacer ahora. No dejaba de preguntarme cuánto durará esto, o terminará. Un montón de sensaciones
me empezaron a rodear. La sensación de pasos que me rodeaban, de la oscuridad de la tormenta que se venía sobre mí, el sonido de la lluvia, y de pronto una sensación me sacó de mí mismo. Sentí el pequeño cofre de madera dentro de mi chaqueta resbalar. Lo sujeté con una mano y traté de que se mojara lo menos posible. Lo coloqué debajo de mi axila. Ahí fue cuando todo se fue a la fregada. Fernando corrió a la parroquia de San Miguel, un sitio hermosamente cuidado. Estaba rodeado por una barda que era una mezcla entre adobe y forja. En el patio central, junto a las figuras de unos toros, debía de estar la estatua de San Miguel Arcángel. Pero aquella figura no se encontraba. Claro, Fernando no notó aquello hasta tiempo después, debido a que corría azarado de lo que acababa de ver en la plaza. Un hombre alto, vestido con cierto conjunto que se semejaba al vaquero, pero debajo de su sombrero se miraba aquel rostro inhumano que mi amigo había visto antes. Un rostro lleno de pliegues ampulosos de carne pútrida, y más que eso, miró una pequeña y despilfarrada multitud de aquellos seres. Entró en la iglesia y cerró las puertas tras de sí, para tirarse al suelo recargado en ellas. Miró las bancas de madera pintadas de rojo y el largo pasillo hasta el altar, pero no puso atención, no en ese momento. Se daría cuenta ya tarde de lo que lo rodeaba, lo que podía ser una iglesia, pero no era para el Dios que él conocía. Al parecer lo que estuviera afuera no lo siguió, así que pasó largo rato en tensión contra la puerta, hasta que finalmente dejó la linterna en el suelo, iluminándolo, y abrió nuestro cofre del tesoro. De ahí tomó una pequeña botella de licor y un poco de relajante natural. Bebió y fumó dentro de aquel sitio que él creía sacro. Pasó un rato más así hasta que la tormenta lo arrolló lo suficiente para quedarse dormido. Al despertar, tras lo que para él había parecido horas, se percató que el diluvio en el exterior continuaba, incesante, interminable. No solo eso. Además, su linterna, que se había quedado encendida en el suelo, continuaba funcionando sin ningún problema. Pensaba, es una buena linterna, pero no tan buena. Quizá en realidad no había dormido tanto como él creía. Y así era. Me levanté del suelo y me dirigí por fin con atención a mi alrededor. Sobre la puerta de entrada había un par de vitrales que cada tanto se iluminaban por la terrible tormenta del exterior. Pero no me había dado cuenta que aquellos vitrales estaban en blanco. Es decir, no en blanco, pero eran solo vidrio, cristal sin color. No recordaba si había algo ahí antes, pero ahora eran simples ventanas que me daban una vista hacia las nubes oscuras del exterior. De pronto sentí que el ruido del agua chocando contra la bóveda de la parroquia se volvía más estridente. Era como si alguien hubiera subido el volumen de golpe. Caminé temeroso, apuntando mi linterna a las paredes. Ahí miré que las imágenes pintadas al óleo que adornaban los muros eran como paisajes torcidos, llenos de odio y criaturas viscosas. Desearía que pudieras verlas. Desearía... Fernando continuó observando aquel sitio, sus adornos extraños y paisajes lejanos para su imaginación. Y finalmente llegó hasta el altar, el sitio que quizá fuera el más importante para toda aquella comunidad. En la parroquia había 3 imágenes centrales: a la izquierda una estatua hermosa de San Miguel, a la derecha una imagen de la Virgen de Guadalupe y en el centro un Cristo. Pero
Hoy rodeado por aquella tormenta, Fernando miró un Dios diferente. Estuve frente a aquella mesa y miré con atención a un lado y a otro del centro. Había figuras de masas gigantes, con aspectos putrefactos. Quizá algo como extremidades deformes salían de ciertos puntos de aquellas masas que carecían de cualquier aspecto humano. Pero la central, esta que miro frente a mí, es un cuerpo desnudo con llagas purulentas de pus y sangre, y su rostro no es otra cosa que una imagen revuelta de un rostro semejante al humano. Tenía sus manos extendidas hacia el frente, como esperando el maldito recibir algo, pidiendo. Fernando salió del sitio huyendo de aquel Dios bizarro. Al salir a la tormenta dejó detrás nuestro cofre, excepto por un artículo, un teléfono antiguo. Quizá alguno lo recordará. Un Nokia, que al encenderlo aún contaba con batería suficiente para realizar llamadas, pero carente de señal. En aquel celular había una función que permitía grabar audio, y ahí es donde mi amigo me ha dejado este relato. Decidí no exponer a los escuchas a los episodios de insania de mi amigo. Por ello, en este punto final del relato he cubierto yo los mismos. Fernando salió de Bustamante a toda prisa. Condujo solitario en el medio de la interminable tormenta por días. El combustible o la batería de su linterna ya no eran cosas que le preocuparan, pues estos parecían ser inagotables, al igual que la tormenta que rodeaba el mundo. Fernando experimentó un fenómeno quizá único en la historia del hombre, una situación que, aunque improbable, no imposible. Y como siempre, yo decido creer en mis amigos antes que en nada más. También tengo que pensar en la improbabilidad de las cosas. Quizá él no sea el único en un sitio así. Quizá alguna vez alguien dio vuelta en un supermercado y se dio cuenta que estaba solo. Quizá alguien entró en una tienda y al cerrarse la puerta jamás fue visto de nuevo. Quizá ahí es donde van todos aquellos calcetines perdidos. Quizás. Busqué a Don Silo, busqué a toda mi familia y amigos conocidos. Miré a muchas de aquellas criaturas. Miré algunas otras cosas que son difíciles de explicar. Miré cambios tan grandes en el velo del mundo y otros apenas perceptibles. Escuché voces en la oscuridad de las casas abandonadas. Comí sobre aquellas mesas solitarias donde el pan no enmohecía. Dormí sin la necesidad de dormir. Me miré atrapado bajo la infinita tormenta que, aunque imparable, jamás inundó ningún sitio. Al final decidí recorrer este extraño mundo, aceptando mi nueva realidad. Antología, mi amigo. Yo ya no estoy entre ustedes. Grande fue mi sorpresa al desenterrar aquel viejo baúl y encontrar dentro esta grabación. Después de compartirla, volveré a enterrarla y quizá en algún tiempo regrese por ella, esperando hacerme con el conocimiento de que mi amigo se encuentra bien, donde quiera que esté. Fernando, muchas gracias por contarnos tu antología de miedo. Te deseo la mejor de las noches, y a todos nuestros escuchas, muy dulces sueños.